Hola, buenas, mis queridísimos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un personaje súper interesante. Ese personaje es Marco Aurelio, conocido en la historia como el emperador filósofo. Lo más fascinante de su historia es que él jamás buscó el poder. De hecho, fue obligado a ser emperador. Gobernó el Imperio Romano en su época más caótica y oscura. Tuvo que enfrentar una pandemia devastadora, crisis económicas profundas y guerras incesantes. Y en mitad de todas esas cosas, utilizó la filosofía como un escudo para proteger su mente y mantener la cordura. Hoy analizaremos su vida, los misterios de su reinado y sus famosas meditaciones, para descubrir cómo sus enseñanzas de hace siglos siguen siendo un buen manual de superación para nuestro día a día. Si no te has suscrito a mi canal, te animo a que te suscribas y te quedes hasta el final del vídeo, porque estas enseñanzas seguro que te van a servir mucho en tu día a día. Y ahora, sin más dilación, vamos empezando a hablar, como siempre hago, de la vida del personaje que voy a hablar, que en este caso es Marco Aurelio, y luego ya diré sus enseñanzas y al final pues mi opinión personal. Bueno, he estado buscando mucha información, podcast, he leído libros en los que hablan de él y he apuntado lo más importante. Me he quedado con lo más importante para hacer este vídeo. Espero que os guste. Seguro que sí y que os van a servir mucho su enseñanza. Entonces, para entender a Marco Aurelio, primero debemos mirar el niño y saber de dónde venía. Marco Aurelio nació en el año 121 después de Cristo, en Roma, concretamente en la colina de Celio. Nació en el seno de una familia aristocrática y muy influyente, pero desde muy pequeño demostró tener mucha sensibilidad y unas inquietudes completamente diferentes a los demás niños de su época. Mientras otros jóvenes se divertían con los combates de gladiadores o las carreras de cuadriga, él, Marco Aurelio, desde que tenía apenas 12 años, le apasionaba la búsqueda de la verdad, el silencio y la filosofía. ¿A quién leía Marco Aurelio? ¿Quién fue su gran referente? Pues el autor que transformó su visión del mundo fue Epicteto. Epicteto, que como hablé de él en el vídeo anterior, había sido esclavo y logró la libertad gracias al poder de su mente. Pues Epicteto fue una gran influencia para Marco Aurelio. Marco Aurelio vestía una capa tosca de lana áspera y se empeñaba en dormir en el suelo sobre una simple estera, hasta que su madre, preocupada por su salud, le obligaba a subirse a la cama. Y también devoraba las cartas de Séneca, los diálogos de Platón y los complejos tratados de lógica de Crisipo. Estaba entrenando su mente mucho antes de saber lo que el destino le aguardaba. Cuando tenía 17 años, el emperador Adriano, que no tenía hijos, diseñó una carámbola sucesoria y nombró como heredero a Antonio Pío, pero con la condición estricta de que éste adoptara inmediatamente al joven Marco Aurelio. No hubo elección, ni consulta, ni votaciones, fue una imposición de Estado. Los historiadores de la época, en una obra llamada La Historia Augusta, nos cuentan que, al enterarse de que algún día cargaría con el peso de gobernar el mundo, pues Marco Aurelio no celebró ni se llenó de orgullo y regresó a la habitación de su madre y se echó a llorar de pura tristeza. Sabía perfectamente que el poder absoluto corrompía las almas. Entonces fue un peso muy grande para él. Al final asumió el trono con unos 39 años en el año 161 después de Cristo, y el destino pareció poner a prueba cada una de sus virtudes estoicas, las que él había estudiado. Su reinado no fue una época de paz y comodidad, como he dicho antes. Hubo una inundación catastrófica en el Tíber que destruyó los graneros de Roma, desatando una hambruna brutal. Poco después, las tribus bárbaras del norte cruzaron las fronteras del imperio, obligándole a ponerse la armadura y pasar más de una década al frente de la batalla.
en mitad de los bosques helados de Europa Central, durmiendo en una tienda de campaña militar y rodeado de muerte. Así estuvo Marco Aurelio mucho tiempo. Por si fuera poco, sus tropas trajeron de Oriente la conocida peste antonina. Una terrible pandemia fue, que diezmó a 1/3 de la población y se cobró la vida de millones de personas, incluidos varios de sus propios hijos y amigos más cercanos. Entonces, fijaos todo lo que tuvo que enfrentar Marco Aurelio siendo emperador. Y ahora vamos a analizar sus meditaciones. Se sabe que en la etapa del emperador Marco Aurelio, pues se perseguían a los cristianos, no por sus ideas teológicas, sino porque se negaban a rendir culto a los dioses tradicionales y a la figura del emperador. Para el gobierno romano esto era visto como un acto de rebeldía civil, insumisión y traición que amenazaba con romper la unidad del imperio. Por lo tanto, se persiguieron y ejecutaron cristianos, lo cual no encaja con las meditaciones de Marco Aurelio, que dejó en sus escritos, las cuales fueron meditaciones para sí mismo, lo cual da un valor más real, pero en ellas se dejaba entrever a un filósofo pues tolerante, compasivo, por lo que choca de lleno con estos sucesos de perseguir y ejecutar a los cristianos en la época que él estaba de emperador. Quizás esto nos deja una lección filosófica, como que a veces el sistema empuja a ciertas personas a tomar o permitir decisiones que chocan con su moral individual. Tal vez este pudo ser el caso de Marco Aurelio. Análisis de sus meditaciones. Ahora sí, vamos a analizar sus meditaciones. ¿Cómo logró este hombre no volverse loco ante tanta presión, dolor y traición? Su salvación fue la escritura. Sí, la escritura. Cada noche, cuando el campamento militar quedaba en silencio, Marco Aurelio escribía en un papiro sus pensamientos más íntimos. Esas notas que jamás se escribieron para ser publicadas. Son lo que hoy conocemos como sus meditaciones. Y ahora vamos a reflexionar y analizar tres de sus reflexiones más potentes en sus meditaciones. La primera de ellas dice: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Lo que Marco Aurelio quería decir aquí, que la infelicidad no nace de las cosas que nos pasan, sino de la interpretación que hacemos de ellas. Él no podía frenar la peste, ni la lluvia, ni los ataques bárbaros, pero sí tenía el control absoluto de cómo reaccionaba su mente ante ello. Si logras dominar tu diálogo interno, el mundo exterior pierde el poder de destruirte. Y ahora vamos a seguir con otra meditación que he recopilado. La segunda meditación que he recopilado es una perfecta para lidiar con las personas difíciles. Y él decía: al amanecer, hazte esta promesa. Hoy me encontraré con hombres ingratos, arrogantes, envidiosos. Pero ninguno de ellos puede dañarme porque yo conozco la naturaleza del bien. El emperador sabía que el ser humano puede ser egoísta y traicionero, pero en lugar de frustrarse o enfadarse cuando a alguien le pagaba con una mala acción, él se preparaba psicológicamente cada mañana. Entendía que la gente que actúa mal lo hace por ignorancia, porque no conoce el bien. Y vamos con otra meditación, la tercera meditación que he recopilado, que he querido destacar. Lo que él decía: podrías dejar la vida ahora mismo. Piénsalo, podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Fijaos en esto. Podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Este es el concepto estoico de Memento Mori. No lo decía de forma deprimente, sino como una inyección de energía para el presente. Si eres consciente de que tu tiempo en este mundo es limitado, dejas de perder el tiempo en discusiones absurdas, quejas inútiles o acumular rencores. Te enfocas en lo que realmente importa aquí y ahora, en las cosas realmente importantes, no en las cosas que no merecen la pena. Es lo que él pues decía en sus meditaciones. Y ahora vamos con el cierre de la historia
que finalmente, debilitado por los duros años de campaña militar y probablemente contagiado por la misma peste que asolaba a su pueblo, pues Marco Aurelio murió en el año 180 después de Cristo, en el asentamiento militar que hoy conocemos como la ciudad de Viena, en Austria. Tenía 58 años. Los historiadores cuentan que sus amigos y generales lloraban amargamente a los pies de su cama de campaña, pero él, manteniendo una entereza absoluta hasta el último suspiro, les miró y les dijo: «No lloréis por mí, pensad más bien en la enfermedad y la muerte de tantos otros». Murió con la dignidad de un verdadero filósofo y sus meditaciones no se quedaron como teoría abstracta, sino que aún nos sirven como una auténtica lección y herramienta de combate para la vida real. Entonces, os animo a que leáis las meditaciones de Marco Aurelio y pues leáis todas sus meditaciones, porque la verdad es que nos deja unas enseñanzas que nos pueden servir hoy en el día a día. Así que os animo a que leáis las meditaciones de Marco Aurelio, aparte de estas 3 meditaciones que os he dejado yo aquí, que él decía, que he querido destacar. Y ahora voy a dar mi opinión personal, porque Marco Aurelio nos demuestra lo increíble que es la escritura como terapia. Hoy en día, la psicología y la neurociencia recomiendan escribir a diario o reflexionar antes de dormir, para bajar los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y fortalecer nuestra capacidad de autocontrol y equilibrio emocional. Él ya hacía gimnasio mental hace 2000 años en una tienda de campaña. Yo pienso que las cosas que nos pasan, pues es bueno escribir, por ejemplo, tener un diario, tener algo para escribir lo que nos pasa, y también en ese diario o en ese sitio donde escribamos las cosas que nos pasan, pensar en qué es lo que podemos hacer mejor con lo que nos está pasando, como hacía Marco Aurelio con sus meditaciones. Él lo hacía para ayudarse a sí mismo, pero fijaos que esto, pues sus meditaciones nos sirven hoy en día, aún todavía, para mejorar nuestra vida. Pues eso mismo podríamos hacer nosotros, porque muchas veces meditando te das cuenta de cosas que no te habías dado cuenta porque no te habías parado a analizarlas. Y escribiéndolo, pues te puede servir mucho para decir, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con esto? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Entonces, con esto que me está pasando, para estar lo mejor posible y para llevarlo lo mejor posible. Entonces, eso lo veo muy bien, lo que hacía Marco Aurelio de sus meditaciones. Incluso también hacer meditaciones de hacer respiración, hacer meditación, porque es buenísimo para el cerebro y nos ayuda a enfocarnos en una sola cosa, y es como un descanso que le damos al cerebro, hacer cualquier meditación que encontremos, ya sea en YouTube o con música tranquila, relajando el cuerpo. Eso es una cosa muy positiva también para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo, y para bajar los niveles de cortisol. No solamente meditación escrita de las cosas que nos han pasado y cómo podemos hacer lo mejor posible sobre eso. Además de eso, pienso que no era un santo sacado de un cuento, sino un ser humano de carne y hueso, que cometió errores, que tuvo que lidiar con ser emperador porque le fue impuesto así, e intentó cumplir su papel como él pudo. Y con la meditación que me quedo es con la de Memento Mori. Podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Recuerda esto, y cuando te pase una cosa que pienses que es el fin del mundo, pues deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Lo de que podrías dejar la vida ahora mismo, piénsalo, y bueno, pues ahí lo dejo y nada más. Te animo a que te suscribas al canal si te ha parecido interesante la vida y enseñanzas de Marco Aurelio, y si me estás viendo por la mañana, buenos días, por la tarde, buenas tardes, o por la noche, que tengas una bonita noche. Y lo dicho, pues déjame un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un vídeo nuevo. Espero que te haya gustado. Déjame en comentarios qué piensas de estas meditaciones de Marco Aurelio y qué piensas de lo que nos enseñó en las meditaciones, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!